Mi nombre es Elliot Foster, tengo 29 años, y siempre he sido la pieza de ajedrez que a mis padres les encanta mover por su tablero de expectativas. Esa noche, cuando entré en el impecable comedor de mis padres 10 minutos tarde, ya sentí la tensión en el aire. Tomé asiento justo cuando mi padre anunció casualmente: Natalie se mudará al apartamento de Elliot la semana que viene. Todos asintieron y rieron como si ya estuviera decidido. Me levanté, golpeé la mesa y dije: en realidad, he estado fuera durante semanas. Me volví hacia la puerta, pero me congelé cuando mi madre añadió: espera, ¿dónde has estado viviendo todo este tiempo? Antes de continuar, déjame saber desde dónde estás mirando y dale al botón de me gusta y suscríbete. Confía en mí, querrás quedarte para ver cómo reaccionó mi familia cuando se dieron cuenta de que habían perdido el control. Crecer en la casa de los Foster significaba vivir según un plan cuidadosamente construido que mis padres habían redactado mucho antes de que yo pudiera formar mis propias opiniones. Desde la ropa que vestía hasta las actividades en las que participaba, cada decisión se filtraba a través de la visión de mis padres de lo que me haría tener éxito. Mi padre, Richard, un abogado corporativo con conexiones en todo Boston, y mi madre, Diana, una administradora de hospitales, creían que sabían exactamente lo que era mejor para mí y para mi hermana menor, Natalie. El problema era que lo que ellos querían para mí y lo que yo quería para mí eran dos cosas totalmente diferentes. Yo quería estudiar fotografía en la universidad. Ellos insistieron en la administración de empresas. Soñaba con viajar después de la graduación. Ellos organizaron unas prácticas en la empresa del amigo de mi padre. Cada vez que intentaba ejercer cierto control sobre mi propia vida, me recordaban todo lo que habían sacrificado para proveerme. Solo estamos mirando por tu futuro, Elliot, diría mi madre, con una voz que transmitía ese tono particular que implicaba que estar en desacuerdo sería a la vez tonto e ingrato. Natalie, por otro lado, era la niña de oro. 4 años menor que yo, con 25, siempre había sido la hija que abrazaba la guía de nuestros padres. Siguió su plan sin resistencia: prestigiosa escuela privada, educación en la Ivy League y ahora una floreciente carrera en finanzas. Mientras yo luchaba contra su control, ella parecía prosperar bajo él, coleccionando su aprobación como insignias de honor. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermana?, se convirtió en el tema recurrente de mi adolescencia y mi edad adulta temprana. Después de graduarme de Dartmouth con el título de Administración de Empresas que nunca quise, me encontré trabajando en Anderson & Blake Financial, otra conexión cortesía de mi padre. El trabajo estaba bien pagado, pero me moría un poco por dentro cada día sentado en ese cubículo, analizando hojas de cálculo que no tenían ningún significado para mí. El apartamento donde supuestamente vivía era otra extensión de su control. Cuando cumplí 27 años, mis padres me ayudaron a encontrar un lugar en Beacon Hill, un barrio de lujo que reflejaba la imagen que querían proyectar. Ayudar en este caso significaba que ellos lo encontraron, lo aprobaron, pagaron el anticipo y mantuvieron sus nombres en el contrato de arrendamiento junto al mío. El alquiler se dividía, pero la dinámica de poder era clara. No era realmente mi lugar. Solo te estamos dando una ventaja, había dicho mi padre cuando me entregó las llaves. La mayoría de la gente de tu edad nunca podría permitirse un lugar como este. Tenía razón. Por supuesto, yo no podía pagarlo por mi cuenta, lo que creaba la perfecta dependencia que deseaban. Cada mueble, cada electrodoméstico había sido seleccionado por mi madre. Incluso las obras de arte en las paredes reflejaban sus gustos, no los míos. Era una hermosa prisión que me recordaba diariamente que estaba viviendo la vida de otra persona. El punto de quiebre llegó hace 6 semanas. Había estado ahorrando dinero en secreto durante años, guardando porciones de mi salario en una cuenta que mis padres no conocían. También había estado construyendo un portafolio de mi trabajo de fotografía, presentándolo a galerías y publicaciones bajo un seudónimo para evitar que mis padres se enteraran. Cuando recibí una oferta para exhibir mi trabajo en una galería pequeña pero respetada en Cambridge, supe que era el momento. Encontré un modesto apartamento de una habitación en Jamaica Plain, un barrio que mis padres considerarían por debajo de ellos. El edificio era más antiguo, el espacio más pequeño, pero el alquiler era algo que podía pagar por mi cuenta. Firmé el contrato de arrendamiento sin decirle a nadie, y en el transcurso de 2 semanas, fui moviendo gradualmente mis pertenencias personales, las cosas que realmente me importaban, a mi nuevo lugar. Seguí yendo a trabajar, seguí apareciendo en las cenas familiares, mantuve la farsa de que todo era normal.
Por lo que mis padres sabían, yo seguía viviendo en el apartamento de Beacon Hill, siguiendo su plan de vida cuidadosamente orquestado. Mantuve la ilusión en parte por cobardía, en parte por estrategia. Necesitaba tiempo para averiguar cómo decirles que me estaba liberando, y necesitaba asegurarme de que mi independencia fuera segura antes de la inevitable confrontación. Lo que nunca esperé fue que tomaran decisiones sobre mi apartamento, un apartamento en el que ya no vivía, sin siquiera consultarme. Pero, de nuevo, esa había sido la historia de toda mi vida. Ese domingo por la noche, llegué deliberadamente tarde a la cena familiar bisemanal de mis padres. Estas reuniones se habían vuelto cada vez más sofocantes con el paso de los años, pero faltar a ellas por completo plantearía demasiadas preguntas. Mi estrategia era minimizar mi exposición, llegar después de que todos estuvieran sentados, irme antes de que se sirviera el postre y mantener conversaciones superficiales durante el breve intervalo entre ambos. Aparqué mi Honda Civic, una práctica degradación del BMW que mis padres habían intentado regalarme la Navidad pasada, a una manzana de su casa de estilo Tudor en Brooklyn Line. La casa en la que crecí era impresionante para cualquier estándar, 4 dormitorios, un césped cuidado y un interior que parecía haber sido sacado de Architectural Digest. De niño, me había sentido orgulloso de nuestra casa. De adulto, la reconocí como otro símbolo de estatus en la colección de mis padres. Respirando hondo, abrí la pesada puerta principal sin llamar, un pequeño acto de posesión sobre la casa de mi infancia al que todavía me aferraba. El sonido de la conversación y la risa llegaba desde el comedor junto con el aroma del asado a la cacerola característico de mi madre. «Ahí está». La voz de mi padre resonó cuando entré en el comedor. Richard Foster estaba de pie a la cabeza de la mesa, con una copa de vino de cristal en la mano, el pelo gris perfectamente peinado a pesar de ser un domingo por la noche. Empezábamos a pensar que no ibas a venir. «Tráfico», murmuré, aunque en realidad había estado sentado en mi coche durante 20 minutos, preparándome mentalmente. Alrededor de la mesa estaban los sospechosos habituales, mi madre, con un aspecto elegante con un suéter de cachemira, mi hermana Natalie, cuya apariencia normalmente perfecta parecía ligeramente desaliñada esta noche, el tío James y la tía Patricia, el hermano de mi padre y su esposa, y mis primos Mark y Jennifer. Todos estaban vestidos de esa manera casual pero cara que caracterizaba el enfoque de mi familia hacia la vestimenta de fin de semana. «Bueno, ya estás aquí», dijo mi madre, levantándose para buscar otro plato en la cocina. «Apenas hemos empezado». Tomé el asiento que me asignaron, siempre el mismo lugar, a la derecha de mi madre, y acepté el plato cargado que me entregó. La conversación se reanudó como si mi entrada hubiera sido una breve interrupción. Como estaba diciendo, continuó mi tía, dirigiendo sus palabras a mi madre, el contratista simplemente se negó a usar el mármol que seleccionamos. ¿Te imaginas? Después de que ya habíamos aprobado las muestras y todo. Me desconecté, concentrándome en cambio en cortar mi carne en trozos innecesariamente pequeños. Años de estas cenas me habían enseñado que la participación real era opcional siempre y cuando mantuviera la apariencia de atención. Elliot, la voz de mi padre interrumpió mis pensamientos. ¿Cómo van las cosas en Anderson and Blake? Charles mencionó que la cuenta de Westfield está causando algunos problemas. Charles Blake, el compañero de cuarto de mi padre en la universidad, y la razón por la que tengo mi trabajo. Por supuesto, habían estado hablando de mí. Todo está bien, respondí, la respuesta estándar que no requería mayor explicación. Mi padre frunció el ceño ligeramente. Solo, bien. Charles parecía pensar que había desafíos importantes con la diversificación de la cartera. Nada que no pueda manejar, dije, metiendo un bocado de patatas en mi boca para desalentar más preguntas. Al otro lado de la mesa, noté que Natalie miraba fijamente su copa de vino, apenas tocando su comida. Esto era inusual para mi hermana, que normalmente participaba con entusiasmo en las conversaciones familiares, especialmente las que se centraban en los logros laborales. Natalie, cariño, dijo mi madre, aparentemente notando lo mismo, apenas has comido. ¿Te sientes bien? Mi hermana levantó la vista, intentando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Estoy bien, mamá, solo que no tengo mucha hambre esta noche. Había algo en su expresión que me llamó la atención, un cansancio que reconocí porque lo veía en mi propio espejo cada mañana. Antes de que pudiera analizarlo más a fondo, mi tío cambió el tema a la política, lanzando a la mesa una discusión en la que todos tenían puntos de vista idénticos pero se sentían obligados a expresarlos como si fueran profundos.
Mientras se retiraban los platos del plato principal y mi madre desaparecía en la cocina para preparar el café y el postre, noté que mi padre y mi madre intercambiaban miradas significativas. Habían perfeccionado el arte de la comunicación silenciosa a lo largo de sus 35 años de matrimonio, y yo había aprendido a desconfiar de esas miradas. Precedían a los anuncios, decisiones que ya se habían tomado, pero que estaban a punto de presentarse como si estuvieran abiertas a debate. Mi sospecha creció cuando mi padre se aclaró la garganta, su señal universal de atención. La mesa se quedó en silencio mientras todos se volvían hacia él con expectación. Agarré mi vaso de agua, sintiendo que lo que fuera que estuviera por venir me impactaría de alguna manera. Bueno, ahora que estamos todos juntos, comenzó mi padre, con un tono casual, pero con sus palabras claramente ensayadas, Diana y yo queríamos compartir algunas noticias familiares. Vi que la postura de Natalie se tensaba ligeramente. Cualquiera que fueran estas noticias, ella ya lo sabía. Nuestra Natalie ha tenido un poco de dificultades últimamente, continuó, colocando una mano sobre el hombro de mi hermana. Como algunos de ustedes saben, ella y David han decidido terminar su relación. Esta era una noticia para mí. Natalie y David habían estado juntos durante casi 3 años, y la última vez que supe, estaban discutiendo mudarse juntos. Miré a mi hermana con genuina preocupación, pero sus ojos permanecieron fijos en el mantel. Estas cosas pasan, añadió mi madre, regresando con una bandeja de tazas de café, y aunque es desafortunado, creemos que todo pasa por una razón. Resistí el impulso de poner los ojos en blanco ante esta banalidad, en lugar de observar la sutil dinámica que se desarrollaba entre mis padres y mi hermana. Había algo ensayado en todo esto, como una obra de teatro en la que no me habían dado el guión. El momento en realidad es bastante conveniente, continuó mi padre, con su voz tomando ese tono particular que usaba cuando presentaba una de sus brillantes soluciones. El contrato de arrendamiento de Natalie vence a finales de mes, y en lugar de apresurarse a encontrar un nuevo lugar por su cuenta, se nos ha ocurrido el arreglo perfecto. Sentí que se me formaba un nudo en el estómago, una premonición de lo que vendría después. Natalie se mudará al apartamento de Elliot la semana que viene, anunció como si declarara que mañana haría sol. Tiene mucho sentido. Ese apartamento de 2 dormitorios en Beacon Hill es demasiado espacioso para una sola persona, y de esta manera Natalie puede tomarse un tiempo para reagruparse sin el estrés de la búsqueda de apartamentos. Alrededor de la mesa, las cabezas asintieron en señal de aprobación. Mi tía inmediatamente intervino, esa es una solución maravillosa, mientras que mi tío añadió, muy práctico. Mis primos sonrieron aprobatoriamente, e incluso Natalie logró un pequeño asentimiento poco convincente. Toda la escena se sintió surrealista. Mi familia decidiendo casualmente lo que sucedería en mi espacio vital sin que nadie ni siquiera echara una mirada en mi dirección para obtener mi opinión. La ironía, por supuesto, era que el apartamento que tan generosamente le estaban ofreciendo a mi hermana había estado vacío durante semanas. El alquiler todavía se estaba pagando, la mitad de mi cuenta con pago automático, la mitad de mis padres, pero no había dormido allí desde principios de febrero. Los muebles permanecían, los servicios públicos seguían encendidos, pero los armarios estaban medio vacíos, el baño desprovisto de artículos de tocador, el refrigerador no contenía nada más que condimentos. Mientras mi familia continuaba discutiendo la logística de la mudanza de Natalie como si todo estuviera resuelto, sentí que algo cambiaba dentro de mí. 6 semanas de vivir mi doble vida secreta, de finalmente experimentar la verdadera independencia habían cambiado algo fundamental en mi relación con mi familia. Sentado allí viéndolos planear mi vida sin mí, me di cuenta de que había terminado de fingir. Ella puede usar tu habitación de invitados, por supuesto, decía mi madre, y pensamos que este fin de semana sería perfecto para la mudanza, ya que mencionaste que tendrías ese retiro de la empresa el próximo sábado. De esa manera podemos ayudarla a instalarse sin molestarte. Mi padre asintió en señal de aprobación. Ya me he puesto en contacto con el administrador del edificio para añadir a Natalie al contrato de arrendamiento. Solo una formalidad en realidad ya que nuestros nombres ya están en él. Y yo puedo ayudar con la decoración, ofreció la tía Patricia, volviéndose hacia Natalie. Ese segundo dormitorio siempre ha sido bastante estéril. Podríamos añadir algo de color, hacerlo más femenino. Cada palabra que pronunciaban me acercaba más al límite. La habitación de invitados de la que estaban hablando ya había sido vaciada del costoso e inutilizado equipo de ejercicio que mis padres habían instalado y actualmente no contenía nada más que polvo.
El administrador del edificio con el que se habían puesto en contacto pronto informaría de que uno de los inquilinos había desaparecido esencialmente. El contrato de arrendamiento que tan casualmente mencionaron que modificarían era un documento del que había estado planeando retirarme a la primera oportunidad. Miré alrededor de la mesa a mi familia, estas personas que afirmaban amarme pero que no sabían nada de quién era yo realmente o de lo que quería. Incluso Natalie, que parecía incómoda con el arreglo, no se oponía porque yo debiera tener voz y voto, sino que parecía preocupada por imponerme algo. Solo será temporal, dijo suavemente, la primera palabra que había pronunciado durante toda esta conversación, solo hasta que encuentre mi propio lugar. Esa fue la gota que colmó el vaso, la suposición de que simplemente aceptaría esta decisión, que mi hermana me estaba haciendo un favor al prometer que su invasión de mi espacio sería temporal. Me levanté abruptamente, mi silla raspando ruidosamente contra el suelo de madera. El movimiento repentino hizo que las conversaciones se detuvieran a mitad de la frase mientras todas las miradas se volvían hacia mí con sorpresa. Elliot. La voz de mi madre llevaba una advertencia. Levantarse durante una comida se consideraba de mala educación en la casa de los Foster, una de las muchas reglas no escritas que se esperaba que siguiera sin cuestionar. Coloqué ambas palmas planas sobre la mesa, inclinándome ligeramente hacia adelante mientras miraba a cada miembro de la familia. El silencio se extendió incómodamente mientras esperaban que hablara. En realidad, dije, con una voz más firme de lo que esperaba, no he estado viviendo en ese apartamento durante 6 semanas. La declaración quedó en el aire durante varios segundos antes de que nadie reaccionara. Mi padre fue el primero en responder, su expresión cambió de confusión a incredulidad. ¿De qué estás hablando?, exigió. Por supuesto que vives allí. Hablamos por teléfono la semana pasada y estabas en el apartamento. No, le corregí. Llamaste a mi celular y nunca dije dónde estaba. Asumiste que estaba en el apartamento. El rostro de mi madre se había puesto pálido. Elliot, si esto es una especie de broma, no es gracioso. No es una broma. Me mudé en febrero. He estado viviendo en otro lugar, pagando mi propio alquiler, tomando mis propias decisiones. La mesa estalló en exclamaciones confusas. Mi tía y mi tío intercambiaron miradas alarmadas, mientras que mis primos miraban abiertamente, disfrutando claramente del inesperado drama. Los ojos de Natalie se habían abierto de par en par, su mirada finalmente se elevó para encontrarse con la mía con lo que parecía una mezcla de sorpresa y algo más, respeto, tal vez. Eso es imposible, insistió mi padre, con su voz autoritaria intentando doblegar la realidad a su voluntad como lo había hecho tantas veces en el pasado. Lo habríamos sabido. Lo habrían sabido, desafié. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes me visitó? ¿Cuándo fue la última vez que preguntaron qué quería en lugar de decírmelo? Mi madre se levantó de su silla ahora, su fachada compuesta resquebrajándose ligeramente. Elliot, no entiendo. ¿Dónde has estado viviendo? ¿Por qué dejarías un apartamento tan hermoso sin decirle a nadie? Porque nunca fue mi apartamento, respondí. Era otra caja en la que me metieron, otra decisión que tomaron por mí. Me alejé de la mesa, sintiendo de repente la necesidad de aire, la necesidad de escapar del peso sofocante de sus expectativas y suposiciones. Me dirigí hacia el vestíbulo, agarrando mi chaqueta del perchero. No puedes simplemente salirte en medio de la cena, me gritó mi padre, elevando la voz. Tenemos que discutir esto como adultos. Me detuve en la puerta del comedor, volviéndome para enfrentar a mi familia por última vez. Ese es el problema, papá. No quieren discutir nada. Quieren dictar y quieren que yo cumpla. He terminado con eso. Cuando me volví hacia la puerta principal, la voz de mi madre me detuvo en seco. Espera, dijo, con un tono que transmitía genuina confusión y preocupación. ¿Dónde has estado viviendo todo este tiempo? Me congelé con la mano en la puerta, repentinamente inseguro. En toda mi planificación, en todos mis escenarios imaginados de cómo eventualmente le contaría a mi familia sobre mi nueva vida, nunca había decidido cuánto revelaría. Mi nuevo apartamento era mío, verdaderamente mío, de una manera que nada en mi vida lo había sido antes. La idea de que mis padres supieran dónde estaba, de que potencialmente aparecieran sin previo aviso, de que potencialmente criticaran e intentaran mejorarlo, me hizo dudar. Eso no importa ahora mismo, finalmente respondí sin darme la vuelta. Lo que importa es que por primera vez en mi vida,
tomé una decisión por mí mismo, y ha sido la mejor decisión que he tomado. Con eso, abrí la puerta y salí al aire fresco de la noche, ignorando el coro de voces que gritaban mi nombre detrás de mí. Llegué a mitad del camino de piedra que conduce desde la puerta principal de mis padres hasta la calle cuando escuché que la puerta se abría de nuevo detrás de mí. Aceleré el paso, buscando en mi bolsillo las llaves del coche, sin estar preparado para la confrontación que estaba a punto de producirse. Elliot, espera. Era la voz de Natalie, no la de mis padres. Disminuí la velocidad, pero no me detuve por completo. No quiero hablar ahora mismo, Nat, llamé por encima del hombro. Por favor, dijo, y algo en su tono, una desesperación a la que no estaba acostumbrado a escuchar de mi hermana aparentemente perfecta, me hizo detenerme. Me volví para verla apresurándose por el camino hacia mí, sin chaqueta a pesar del frío de marzo, con los brazos envueltos alrededor de sí misma. Detrás de ella, podía ver a mis padres de pie en la puerta, observando pero sin seguir. Le estaban dando a Natalie la oportunidad de traerme de vuelta antes de que ellos mismos intervinieran. 5 minutos, concedí cuando llegó a mí. Eso es todo lo que puedo manejar ahora mismo. Caminamos juntos hasta la acera, deteniéndonos junto a mi coche. A la luz de la farola, pude ver más claramente lo que solo había vislumbrado en la cena, los sutiles signos de que mi hermana no estaba tan arreglada como solía parecer. Había círculos oscuros bajo sus ojos y su pelo, normalmente peinado a la perfección, parecía que no se lo había lavado en un par de días. ¿Es verdad?, preguntó. ¿Realmente te mudaste hace semanas y no le dijiste a nadie? Asentí, apoyándome en mi coche. Sí. ¿Por qué y cómo? Quiero decir, ¿dónde estás viviendo? Una pregunta a la vez, dije, pasándome una mano por el pelo. ¿Por qué? Porque necesitaba vivir mi propia vida por una vez. ¿Cómo? Ahorré lo suficiente para un depósito y el primer mes de alquiler, firmé un contrato de arrendamiento y moví mis cosas poco a poco para que nadie lo notara. ¿Dónde? Un lugar en Jamaica Plain. Los ojos de Natalie se abrieron de par en par al mencionar mi nuevo barrio. ¿Jamaica Plain? Pero eso es tan... ¿Tan qué? ¿No está a la altura de los estándares de la familia Foster?, desafié. Tuvo la gracia de parecer avergonzada. No lo dije así. Es solo un gran cambio de Beacon Hill. Ese era el punto. Un momento de incómodo silencio se extendió entre nosotros. Detrás de Natalie, podía ver a mis padres todavía observando desde la puerta, su paciencia visiblemente disminuyendo. Mira, dije, no tienes que preocuparte por el apartamento. Si necesitas un lugar donde quedarte, está vacío. Todavía estoy pagando mi mitad del alquiler hasta que averigüe cómo quitar mi nombre del contrato de arrendamiento. Natalie negó con la cabeza, envolviendo sus brazos con más fuerza alrededor de sí misma mientras una ráfaga de viento soplaba por la calle. No se trata del apartamento, Elliot. Bueno, no del todo. ¿Entonces de qué se trata? Miró al suelo, luego de nuevo a mí con una vulnerabilidad inesperada en sus ojos. David no solo rompió conmigo. Me dejó por mi mejor amiga y habían estado viéndose a mis espaldas durante meses. Todo el mundo en el trabajo lo sabe. Tuve que pedir un traslado a otro departamento porque no podía soportar las miradas de lástima. Su voz se quebró ligeramente. Estoy viviendo con mamá y papá ahora mismo porque no podía pagar mi alquiler después de que David se mudó. Me ahogo en préstamos estudiantiles. Odio mi trabajo y siento que toda mi vida se está desmoronando. Miré a mi hermana, genuinamente sorprendido. Esta no era la Natalie que creía conocer, la niña de oro que navegaba por la vida coleccionando logros y aprobación. Esta era alguien que nunca había visto antes, vulnerable, luchadora y asustada. No lo sabía, dije en voz baja. Lo siento por David. Eso es realmente jodido. Ella soltó una risa corta y amarga. Sí, bueno, resulta que la vida perfecta que todos creen que tengo es tan solo una ilusión como aparentemente lo era la tuya. Antes de que pudiera responder, el sonido de la puerta principal cerrándose con fuerza llamó nuestra atención. Mis padres se abrían paso por el camino hacia nosotros, el rostro de mi padre con la expresión decidida que ponía cuando cerraba negociaciones difíciles. Genial, murmuré. Llega la caballería. Elliot James Foster,
comenzó mi padre cuando se acercaron, usando mi nombre completo como lo había hecho siempre que estaba en serios problemas de niño. No puedes soltar una bomba como esa y simplemente salirte. Vamos a discutir esto como una familia. No hay nada que discutir, respondí, enderezándome de mi coche. Tomé una decisión sobre mi propia vida. No necesito su aprobación o permiso. Por supuesto que no necesitas nuestro permiso, interrumpió mi madre, suavizando su tono como lo hacía cuando intentaba ser la razonable. Pero somos tus padres. Nos preocupamos por ti. ¿Cómo pudiste mudarte sin decirnos? ¿Qué hubiera pasado si te hubiera pasado algo? Tengo 29 años, mamá. La gente de mi edad se muda todo el tiempo sin proporcionar a sus padres direcciones de reenvío. No en esta familia, declaró mi padre con firmeza. Siempre hemos sido abiertos el uno con el otro sobre las decisiones importantes. No pude evitar reírme de eso. ¿Abiertos? ¿Cuándo han sido alguno de ustedes abiertos a lo que yo quiero? Cuando me han escuchado alguna vez en lugar de decirme qué hacer, qué estudiar, dónde trabajar, dónde vivir. Solo hemos querido lo mejor para ti, insistió mi madre. No, le corregí, sintiendo años de resentimiento finalmente burbujeando a la superficie. Solo han querido lo que ustedes creen que es mejor para mí. Hay una diferencia. El rostro de mi padre se ensombreció. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿así es como nos lo pagas? Escabulléndote, mintiéndonos, desechando oportunidades que otras personas matarían por tener. Yo no pedí esas oportunidades. Yo no pedí ese apartamento o ese trabajo o nada de eso. Todo lo que siempre he querido es la oportunidad de tomar mis propias decisiones, incluso si son las equivocadas. ¿Y qué decisiones has tomado exactamente?, exigió mi padre. Mudarte a algún barrio destartalado. Richard, advirtió mi madre, colocando una mano en su brazo. Los vecinos sin duda podían oírnos ahora. Respiré hondo, intentando recuperar la compostura. Todavía estoy trabajando en Anderson and Blake, si eso es lo que les preocupa. No he desechado mi carrera. Solo he creado algo de espacio para mí donde puedo averiguar lo que realmente quiero. ¿Y qué pasa con tu hermana?, preguntó mi madre, señalando a Natalie, que estaba de pie incómodamente a un lado. Ella necesita tu ayuda ahora mismo. La familia ayuda a la familia, Elliot. No me metan en esto, dijo Natalie de repente, sorprendiéndonos a todos. No voy a ser utilizada como palanca emocional. Mi madre pareció sorprendida. Natalie, nadie te está usando como palanca. Simplemente estamos tratando de ayudarte a superar un momento difícil tomando decisiones sobre dónde viviré sin consultarme a mí o a Elliot. Natalie desafió. Eso no es ayudar, mamá. Eso es controlar. Miré a mi hermana con asombro. En todos nuestros años de crecimiento juntos, nunca la había oído estar abiertamente en desacuerdo con nuestros padres de esta manera. La expresión de mi padre cambió de ira a confusión mientras miraba entre nosotros. Tal vez por primera vez en mi memoria, parecía quedarse sin palabras. Mira, dije, aprovechando el momento, necesito algo de tiempo. Necesito espacio para resolver las cosas en mis propios términos. No los estoy cortando, pero estoy estableciendo límites. Límites, mi padre repitió la palabra como si fuera extranjera para él. ¿Desde cuándo las familias necesitan límites? Desde siempre, respondí. Simplemente nunca nos dejaron tener ninguno. Los cuatro nos quedamos allí en la acera, la noche volviéndose más fría a nuestro alrededor, décadas de dinámicas familiares cambiando bajo nuestros pies como placas tectónicas. Podía ver a mis padres luchando por procesar lo que estaba sucediendo, por entender cómo habían perdido el control de la narrativa tan completamente. Debería irme, dije finalmente, sacando las llaves de mi coche de mi bolsillo. Podemos hablar más cuando todo el mundo esté más tranquilo. Elliot, comenzó mi madre, con su voz tomando el tono herido que tan a menudo me había hecho sentir culpable para que obedeciera en el pasado, por favor no te vayas así. Vuelve adentro. Podemos resolver esto. Por un momento, sentí la familiar atracción, el deseo de mantener la paz, de evitar decepcionarlos, de recaer en viejos patrones. Pero entonces pensé en mi pequeño apartamento al otro lado de la ciudad con sus muebles desparejados y paredes cubiertas con mis propias fotografías. Pensé en la libertad que había sentido estas últimas 6 semanas,
tomando mis propias decisiones sin buscar la aprobación de nadie. No esta noche, dije con firmeza. Llamaré mañana. Abrí la puerta de mi coche y miré a Natalie. Si quieres hablar más sobre todo, llámame. Podemos quedar en algún sitio. Ella asintió, dándome una pequeña sonrisa triste. Me gustaría eso. Con una última mirada a mis padres, el rostro de mi padre pétreo, los ojos de mi madre llenándose de lágrimas, me subí a mi coche y me alejé, viéndolos encogerse en mi espejo retrovisor hasta que giré la esquina y desaparecieron de la vista. El viaje de regreso a Jamaica Plan me dio tiempo para procesar lo que acababa de suceder. Mientras recorría las familiares calles de Boston, sentí una compleja mezcla de emociones, liberación por haberme enfrentado finalmente a mis padres, culpa por el dolor que había visto en los ojos de mi madre y sorpresa por el inesperado apoyo de Natalie. Cuando llegué al pequeño estacionamiento detrás de mi edificio de apartamentos, mis manos habían dejado de temblar, pero mi mente todavía estaba acelerada. El edificio de ladrillo de 3 pisos no era nada especial por fuera, sin portero, sin vestíbulo elegante, solo una entrada segura y escaleras que crujían ligeramente mientras subía al 3er piso. Abrí la puerta del apartamento 3C y entré, sintiendo inmediatamente que la tensión en mis hombros disminuía. Este lugar, modesto como era, se había convertido en mi santuario durante las últimas 6 semanas. El apartamento era pequeño, una sala de estar y cocina combinadas, un dormitorio apenas lo suficientemente grande para una cama tamaño queen y un baño con tuberías temperamentales. Pero cada centímetro era mío, lleno de cosas que yo había elegido. Las paredes, antes blancas y desnudas, ahora mostraban mi fotografía, paisajes, escenas urbanas y retratos que había tomado a lo largo de los años. Los muebles eran una mezcla de piezas de segunda mano que había encontrado en tiendas de segunda mano y algunos artículos que traje del apartamento de Beacon Hill que en realidad me pertenecían. Me quité los zapatos y me desplomé en el sofá desgastado pero cómodo que le compré a una pareja que se mudaba a Chicago. La diferencia entre este lugar y el elegante apartamento perfecto para revistas en Beacon Hill no podría haber sido más marcada. Ese lugar nunca se había sentido como un hogar a pesar de sus costosos muebles y su ubicación perfecta. Este lugar, con todas sus imperfecciones y limitaciones, se sentía más como yo que en ningún otro lugar en el que había vivido desde que me fui a la universidad. Sacando mi teléfono, vi 6 llamadas perdidas, 3 de mi madre, 2 de mi padre y una de Natalie. También había varios mensajes de texto que revisé con una creciente sensación de agotamiento. Mamá, Elliot, por favor llámanos. Estamos preocupados por ti. Papá, esta conversación no ha terminado. Llámame a primera hora de mañana. Mamá, al menos déjanos saber que llegaste a casa sano y salvo. Natalie, lo siento por esta noche. ¿Podemos hablar mañana? ¿Solo nosotros? Envié un mensaje de texto rápido a mi madre, estoy en casa a salvo. Hablamos mañana. Y luego uno a Natalie, claro. Café en Pavement Center St. 1 de la tarde. Su respuesta llegó casi de inmediato, estaré allí. Dejando mi teléfono a un lado, caminé hasta el refrigerador y saqué una cerveza, luego me moví hacia la ventana que daba a la calle de abajo. El barrio estaba vivo incluso a esta hora, gente paseando perros, parejas regresando de cenar, música llegando desde el bar de la esquina. Era tan diferente de la tranquilidad estéril de Beacon Hill después del anochecer. ¿Cómo había terminado aquí, viviendo esta doble vida? La decisión no se había tomado en un solo momento, sino que se había construido gradualmente durante años de deseos reprimidos y resentimientos silenciosos. Pensé en el día en que firmé el contrato de arrendamiento de este apartamento. Estaba temblando tanto que el agente de arrendamiento me había preguntado si me sentía bien. No era enfermedad, sino miedo, miedo a desafiar a mis padres, miedo a fracasar por mi cuenta, miedo a descubrir que tal vez tenían razón sobre mí después de todo. Sin embargo, bajo ese miedo había euforia, la sensación de finalmente tomar el control de mi propia historia. La primera noche dormí aquí en un colchón en el suelo antes de que me entregaran la estructura de mi cama. Estuve despierto hasta el amanecer, alternando entre pánico y un profundo alivio. Cada día después de eso se hizo un poco más fácil. Cada decisión que tomaba sin consultar a mis padres, una pequeña victoria. Había seguido yendo a trabajar a Anderson and Blake, todavía vistiendo los trajes que mi madre había seleccionado, todavía realizando las tareas que se esperaban de mí, pero las tardes y los fines de semana se habían convertido en míos de una manera que nunca antes lo habían sido.
Me uní a un grupo de fotografía que se reunía semanalmente en una cafetería local. Había comenzado a explorar partes de Boston que nunca había visitado a pesar de haber vivido aquí toda mi vida. Incluso había tenido algunas citas con personas que conocí a través del grupo de fotografía, algo que nunca habría hecho antes, sabiendo que mis padres inevitablemente querrían investigar a cualquier persona en la que estuviera interesado. El apartamento secreto había sido solo el comienzo. También había estado planeando mi salida de Anderson and Blake, construyendo silenciosamente un portafolio de fotografía y contactando a contactos en el campo. La semana pasada, me ofrecieron un puesto como asistente de un fotógrafo comercial bien establecido, un recorte salarial significativo de mi puesto de analista financiero, pero un pie en la puerta de la carrera que realmente quería. Todavía no había aceptado la oferta, en parte porque estaba reuniendo el coraje, en parte porque estaba averiguando si podía permitírmelo. Mis ahorros cubrirían la brecha por un tiempo, pero eventualmente tendría que hacer que el salario más bajo funcionara. Significaría presupuestar cuidadosamente, renunciar a ciertos lujos, posiblemente incluso encontrar un compañero de cuarto cuando terminara mi contrato de arrendamiento actual. Estos eran los tipos de preocupaciones prácticas de las que mis padres siempre me habían protegido o me habían impedido experimentar, dependiendo de cómo lo vieras. Por primera vez en mi vida, me enfrentaba a restricciones financieras reales y tenía que hacer concesiones. Lo extraño era que, a pesar del estrés, se sentía bien. Se sentía real de una manera que mi vida anterior nunca lo había hecho. Mientras estaba de pie en la ventana bebiendo mi cerveza, mi teléfono vibró con otro mensaje de texto. Esperaba que fuera de mis padres, pero en cambio era de mi primo Mark. Tío, salida épica de la cena. La familia está en caos. El tío Richard parece que está a punto de sufrir un aneurisma. Vale la pena perderse el postre. No pude evitar sonreír. Mark siempre había sido el miembro de la familia con más probabilidades de apreciar mis pequeñas rebeliones, aunque nunca había intentado ninguna por su cuenta. Definitivamente vale la pena, le respondí. Con 30 años de retraso. Poniendo mi teléfono en no molestar, me alejé de la ventana y saqué la carpeta donde guardaba la información sobre el puesto de asistente de fotografía. Mientras revisaba los detalles nuevamente, me encontré sintiéndome más seguro que antes de la confrontación de esta noche. Algo acerca de finalmente enfrentarme a mis padres, acerca de ver la sorpresa en sus rostros cuando se dieron cuenta de que no sabían todo sobre mi vida, había fortalecido mi resolución. Había pasado tantos años permitiéndoles trazar mi rumbo, tomar mis decisiones, definir mi éxito. El apartamento en Jamaica Plan era solo el comienzo. Si realmente iba a construir una vida que me perteneciera, necesitaba estar dispuesto a decepcionarlos aún más de lo que ya lo había hecho. La idea de decirle a mi padre que estaba dejando una prestigiosa firma financiera para convertirme en asistente de un fotógrafo me hizo apretar el estómago con ansiedad. Ya podía escuchar sus comentarios despectivos, ver el ceño preocupado de mi madre, pero también podía recordar la sensación que había tenido antes esa noche, manteniéndome firme en esa acera, finalmente diciendo mi verdad después de años de silenciosa sumisión. La libertad, resultó, era aterradora, pero también embriagadora. Mañana, me reuniría con Natalie y escucharía lo que tenía que decir. Eventualmente tendría que enfrentar a mis padres nuevamente y navegar cualquier nueva dinámica que estuviera surgiendo entre nosotros. Pero esta noche, en este pequeño apartamento que representaba mi primer acto real de independencia, me permití sentir algo que no había experimentado en mucho tiempo, orgullo por mis propias decisiones, independientemente de la aprobación de cualquier otra persona. Pavement Coffee House en Center Street estaba lleno de actividad el domingo por la tarde cuando llegué poco antes de la 1. Encontré una pequeña mesa en la esquina y pedí un café negro, revisando nerviosamente mi teléfono cada pocos minutos. Después de la agitación emocional de anoche, no estaba del todo seguro de que Natalie apareciera. A los 5 minutos después de la 1, justo cuando estaba considerando enviarle un mensaje de texto, la puerta se abrió y mi hermana entró. Se veía más arreglada que la noche anterior, con el cabello cuidadosamente peinado, el maquillaje cuidadosamente aplicado, pero aún podía ver los signos de tensión alrededor de sus ojos. Me vio y se abrió camino a través del café lleno de gente. Siento llegar tarde, dijo, colocando su bolso de diseñador en la silla vacía entre nosotros. Mamá y papá me estaban dando el tercer grado sobre a dónde iba. ¿Les dijiste que me iba a reunir contigo? No, admitió mientras se quitaba el abrigo. Dije que me iba a reunir con un amigo del trabajo.
Sentí que necesitaba un territorio neutral para esta conversación. Asentí, entendiendo completamente. ¿Quieres algo de beber? El latte de lavanda es sorprendentemente bueno. Solo un americano, gracias. Me levanté para hacer su pedido, dándonos a ambas un momento para ordenar nuestros pensamientos. Cuando regresé con su café, Natalie estaba mirando por la ventana, con una expresión distante. Entonces, dije, volviendo a mi asiento. Anoche fue intenso. Se volvió hacia mí con una pequeña sonrisa triste. Esa es una forma de decirlo. Después de que te fuiste, fue como si hubiera explotado una bomba. Mamá lloró. Papá caminaba de un lado a otro y despotricaba. Y el resto de la familia puso excusas incómodas para irse lo más rápido posible. Siento que hayas tenido que lidiar con las consecuencias. Se encogió de hombros. No fue tu culpa. En realidad, fue refrescante de una manera extraña. Nunca los había visto tan completamente desequilibrados. Bebimos nuestros cafés en silencio por un momento, el ruido ambiental del café creando una burbuja de privacidad alrededor de nuestra mesa. Quería decir lo que te dije anoche, dijo finalmente Natalie, sobre David y el trabajo y sentir que todo se está desmoronando. No he sido honesta con nadie sobre lo mal que se han puesto las cosas. Ni siquiera con mamá y papá. Especialmente no con mamá y papá. Revolvió su café distraídamente. Siempre me han visto como la exitosa, la que tiene todo resuelto. No podía soportar decepcionarlos. La ironía no se me escapó. Entonces, mientras yo fingía seguir viviendo en ese apartamento, tú estabas fingiendo que tu vida era perfecta. Más o menos. Me miró directamente a los ojos. Somos más parecidas de lo que pensaba. Me recosté en mi silla, mirando realmente a mi hermana tal vez por primera vez en años. Al crecer, siempre había visto a Natalie como una extensión de nuestros padres, su creación perfecta, su sujeto dispuesto. Nunca se me había ocurrido que pudiera estar luchando con su propia versión de las mismas presiones que yo había enfrentado. ¿Por qué te mudaste?, preguntó. De verdad. Consideré la pregunta cuidadosamente. Porque necesitaba saber quién soy sin su influencia. Porque me estaba asfixiando bajo el peso de sus expectativas. Porque cada decisión que he tomado ha sido moldeada por lo que ellos querían, no por lo que yo quería. ¿Y qué quieres? ¿Ser fotógrafo? Dije las palabras, saliendo fácilmente ahora que me las había dicho en voz alta tantas veces. Me han ofrecido un puesto de asistente con Martín Reeves. Las cejas de Natalie se alzaron. ¿El fotógrafo comercial? El que dispara para todas esas grandes marcas. Asentí. Es de nivel de entrada y el pago es terrible en comparación con lo que gano ahora, pero es lo que siempre he querido hacer. ¿Lo has aceptado? Todavía no. Todavía estoy reuniendo el coraje. Sonrió, una sonrisa genuina que llegó a sus ojos. Eso es increíble, Elliot. No tenía idea de que te gustara la fotografía. Hay mucho que no sabemos el uno del otro, dije. Hemos estado viviendo como las personas que nuestros padres querían que fuéramos durante tanto tiempo que nunca llegamos a saber quiénes somos realmente. Natalie miró su taza de café. Odio las finanzas, dijo en voz baja. Siempre las he odiado. Las elegí porque papá dijo que era un buen campo para alguien con mis habilidades analíticas, y mamá dijo que la estabilidad sería importante cuando tuviera hijos algún día. ¿Qué habrías elegido en su lugar? Dudó como si estuviera compartiendo un secreto profundamente guardado. Educación. Quería enseñar en la escuela primaria. No pude ocultar mi sorpresa. ¿De verdad? Nunca mencionaste eso. Porque sabía lo que dirían, que no paga lo suficiente, que estaría desperdiciando mi potencial, que cualquiera puede ser maestro. Suspiró. Así que nunca siquiera lo mencioné. Simplemente seguí adelante con su plan como siempre lo he hecho, hasta ahora. Hasta ahora, sugerí. Me miró, la determinación reemplazando lentamente la resignación en sus ojos. Tal vez verte simplemente alejarte anoche, enfrentarlos así. Me hizo preguntarme si yo podría hacer lo mismo. Puedes, le aseguré. Es aterrador, pero también increíble. ¿Me mostrarías?, preguntó de repente. Tu nuevo lugar,
quiero decir. Quiero ver dónde has estado viviendo. La petición me sorprendió, pero me encontré asintiendo. Claro, si quieres. Aunque no es nada lujoso. No como a lo que estás acostumbrada. Es exactamente por eso que quiero verlo. 20 minutos más tarde, subimos las escaleras crujientes a mi apartamento del tercer piso. Sentí un extraño nerviosismo cuando abrí la puerta. Esta era la primera vez que invitaba a alguien de mi familia a este espacio que representaba mi independencia. Natalie entró y miró alrededor lentamente, observando las dimensiones modestas, los muebles desiguales, las fotografías en las paredes. Esperé el juicio, los comentarios corteses pero despectivos que nuestra madre podría haber hecho. En cambio, caminó hacia la pared donde se exhibían mis impresiones más grandes, una serie de paisajes urbanos en blanco y negro que mostraban partes de Boston que rara vez aparecían en las postales. ¿Estos son tuyos?, preguntó, examinando una fotografía de un anciano jugando ajedrez en el parque. Sí, admití. He estado tomando fotos desde la universidad, pero nunca le mostré a nadie de la familia. Son hermosas, dijo, y pude escuchar la apreciación genuina en su voz. Eres realmente talentoso, Elliot. Continuó explorando el apartamento, pasando los dedos por la estantería de segunda mano, mirando dentro de la cocina pequeña pero funcional, echando un vistazo al dormitorio con sus muebles sencillos. «Es tan tú», dijo finalmente, volviéndose hacia mí con una expresión que no pude descifrar del todo. Sé que suena raro ya que aparentemente no te conozco muy bien, pero este lugar se siente bien. ¿Se siente honesto? Es exactamente por eso que me encanta, le dije. No es perfecto ni impresionante. Es solo mío. Natalie se dejó caer en mi sofá, luciendo repentinamente abrumada. Ni siquiera sé cómo se vería, mío. Nunca he tenido nada que no haya sido elegido o aprobado por ellos. Me senté a su lado. Lleva tiempo. Todavía lo estoy averiguando yo mismo. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó. Prácticamente, quiero decir, encontrar este lugar, mudarte, mantenerlo en secreto. Le expliqué el proceso, la cuenta de ahorros secreta, la investigación cuidadosa de los vecindarios que realmente podía pagar, el traslado gradual de posesiones para que nadie se diera cuenta. La parte más difícil no fue la logística, admití. Fue luchar contra la voz en mi cabeza que sonaba exactamente como papá, diciéndome que estaba cometiendo un gran error, que no podía manejar las cosas por mi cuenta, que necesitaba su guía. Natalia asintió, entendiendo exactamente lo que quería decir. Esa voz nunca se va, ¿verdad? Se vuelve más silenciosa, le aseguré. Cada vez que tomo una decisión por mí mismo y el mundo no se acaba, pierde un poco de su poder. Nos sentamos en silencio por un momento, el sol de la tarde proyectando largas sombras en el suelo de mi apartamento. No quiero mudarme a ese lugar de Beacon Hill, dijo finalmente Natalie. Nunca quise. Era la solución de mamá y papá, no la mía. ¿Qué quieres?, pregunté, haciéndome eco de su pregunta anterior. Respiró hondo. Quiero salir de su control como tú lo hiciste. Quiero descubrir quién soy cuando no estoy siendo la hija perfecta. ¿Quiero? Dudó, luego continuó con creciente convicción. Quiero renunciar a mi trabajo y solicitar programas de educación para el semestre de otoño. No pude evitar sonreír ante la determinación en su voz. Entonces eso es lo que deberías hacer. No será fácil, dijo. Lucharán contra esto aún más duro de lo que están luchando contra tu independencia. Tú siempre fuiste la rebelde. Casi esperan esto de ti. Pero yo, se supone que soy la buena, la que valida todas sus decisiones de crianza. No tienes que hacerlo sola, le dije. Podríamos presentar un frente unido. Me miró con sorpresa. ¿Harías eso? Después de todos estos años de que yo fuera su hija perfecta mientras tú recibías todas las críticas. Me encogí de hombros. Eres mi hermana. Y resulta que estamos luchando la misma batalla, solo que de diferentes maneras. Los ojos de Natalie se llenaron de lágrimas, y rápidamente se las secó. He sido una hermana terrible para ti, ¿no es así? Siempre poniéndome de su lado, nunca defendiéndote. Ambos estábamos simplemente interpretando los papeles que nos dieron, dije. Pero ya no tenemos que hacerlo. Asintió, una nueva resolución estableciéndose sobre sus rasgos.
Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Convocar una reunión familiar? ¿Escribir un manifiesto? ¿Huir y cambiar nuestros nombres? Me reí. Tal vez algo un poco menos dramático. ¿Qué tal si comenzamos por ser honestos con ellos y entre nosotros? Honestidad, repitió la palabra como si la estuviera probando. Eso ciertamente sería un cambio para esta familia. Es hora, dije. Somos adultos. Podemos decidir quiénes queremos ser y cómo queremos vivir. No les gustará, pero tendrán que aceptarlo, ¿o no? Natalie agregó pragmáticamente, tenemos que estar preparadas para esa posibilidad, también. Tenía razón. Por supuesto, no había garantía de que nuestros padres alguna vez aceptaran verdaderamente nuestras decisiones o respetaran nuestra independencia. El pensamiento era doloroso, pero también esclarecedor. Nuestras vidas ya no podían depender de su aprobación. Lo resolveremos, dije con más confianza de la que realmente sentía. ¿Juntos? Natalie sonrió, una sonrisa genuina que me recordó a cuando éramos niños antes de que las expectativas y la competencia se interpusieran entre nosotros. Juntos, asintió. A partir de mañana. El sábado siguiente, Natalie y yo estábamos uno al lado del otro en el porche delantero de nuestros padres, ambos luchando contra el impulso de darnos la vuelta y marcharnos antes de tocar el timbre. Todavía podríamos echarnos atrás, murmuró Natalie, alisándose la falda nerviosamente. Fingir que esta semana pasada nunca sucedió, volver a nuestros roles asignados. Negué con la cabeza. Ya no hay vuelta atrás. Además, ya renunciaste a tu trabajo. Es difícil deshacer eso. Hizo una mueca. No me lo recuerdes. Todavía no puedo creer que haya hecho eso. Estoy orgulloso de ti, le dije, y lo decía en serio. En los días posteriores a nuestra conversación en la cafetería, Natalie había mostrado una determinación que nunca antes había visto en ella. Había renunciado a su puesto en la firma de inversiones, había investigado programas de educación en universidades locales e incluso había mirado apartamentos que podría pagar con sus ahorros hasta que comenzara la escuela en el otoño. Yo había hecho algunos movimientos audaces por mi cuenta, aceptando el puesto de asistente de fotografía y renunciando en Anderson and Blake. El peso que se había quitado de mis hombros cuando presenté mi renuncia había valido la ansiedad de la decisión en sí. ¿Lista?, pregunté, con el dedo flotando sobre el timbre. Natalie respiró hondo y asintió. Tan lista como alguna vez lo estaré. Presioné el timbre, y ambos instintivamente nos enderezamos mientras esperábamos. Después de un momento, nuestra madre abrió la puerta, su expresión cambiando de un saludo cortés a un alivio cauteloso cuando nos vio. Elliot, Natalie, dijo, retrocediendo para dejarnos entrar. Tu padre y yo estábamos empezando a pensar que tal vez no vendrían. La semana pasada había sido un extraño limbo en la dinámica de nuestra familia. Después de la cena explosiva, había llamado a mis padres como prometí, pero mantuve la conversación breve y sin comprometerme. Natalie, que todavía vivía en su casa pero que repentinamente afirmaba una independencia sin precedentes, se había involucrado en lo que ella describió como evitación estratégica. El almuerzo de hoy, solicitado por Natalie y por mí específicamente para discutir asuntos importantes, era la primera vez que todos estaríamos en la misma habitación desde la revelación de mi apartamento secreto. Nuestro padre estaba esperando en la sala de estar, de pie junto a la chimenea en lo que solíamos llamar su pose de sala de juntas, pies plantados firmemente, manos entrelazadas detrás de su espalda. Asintió rígidamente cuando entramos. Elliot, me dijo a mí, luego más cálidamente a mi hermana, Natalie. Los cuatro tomamos asiento en la sala de estar formal, mis padres en el sofá, Natalie y yo en sillones frente a ellos. La configuración se sentía intencionalmente como una negociación, que en muchos sentidos lo era. Antes de que comiencen el discurso que hayan preparado, dijo mi padre, levantando una mano preventivamente, su madre y yo tenemos algo que decir. Intercambié una mirada sorprendida con Natalie. No era así como esperábamos que comenzara la conversación. Hemos estado pensando mucho esta semana, continuó mi madre, torciendo nerviosamente el collar de perlas que llevaba, en ustedes dos, en nuestra familia, en ciertos patrones que pueden haberse desarrollado con los años. Mi padre se aclaró la garganta incómodamente. Lo que tu madre está tratando de decir es que nos hemos dado cuenta de que tal vez nos hemos involucrado demasiado en sus vidas, particularmente en la tuya, Elliot.
Parpadeé con sorpresa. De todos los escenarios que había imaginado para esta conversación, mi padre admitiendo algún tipo de falta no había estado entre ellos. Siempre hemos querido lo mejor para ambos, agregó mi madre rápidamente. Todo lo que hemos hecho ha sido por amor y preocupación por sus futuros. Lo sabemos, dijo Natalie, su voz más suave de lo que yo podría haber logrado. Pero las buenas intenciones no siempre conducen a buenos resultados. La postura de mi padre se tensó ligeramente ante lo que podría interpretarse como una crítica, pero asintió no obstante. Su tía Patricia sugirió que podríamos beneficiarnos de alguna lectura sobre, como lo llamó, Diana. Límites familiares saludables, respondió mi madre, luciendo como si la frase le supiera extraña en la lengua. Aparentemente, es bastante común que los padres de hijos adultos tengan dificultades con esta transición. Me quedé momentáneamente sin palabras. La idea de mis padres leyendo libros de autoayuda sobre los límites estaba tan fuera de mi concepción de la realidad que no sabía cómo responder. Natalie se recuperó más rápidamente. Eso es realmente genial de escuchar porque límites saludables son exactamente de lo que Elliot y yo queríamos hablar hoy. Asumimos eso, dijo mi padre secamente. Dados los eventos recientes, hemos tomado algunas decisiones, dije, encontrando mi voz por fin, importantes sobre nuestras vidas y futuros. No estamos aquí para pedir permiso o aprobación. Estamos aquí para informarles de estas decisiones como adultos que hablan con adultos. La expresión de mi madre se tensó con ansiedad, pero asintió. Estamos escuchando. Durante la siguiente hora, Natalie y yo expusimos nuestros planes, mi cambio de carrera, su decisión de seguir la educación, nuestro deseo mutuo de una verdadera independencia. Explicamos nuestras frustraciones con la dinámica familiar que había existido durante tanto tiempo, las formas en que su control, por bien intencionado que fuera, nos había impedido desarrollar nuestras propias identidades y tomar nuestras propias decisiones. Mi padre escuchó con un silencio inusual, su expresión imposible de leer. Mi madre hizo preguntas ocasionales, su preocupación evidente, pero sus intentos habituales de resolver problemas notablemente restringidos. Cuando terminamos, un silencio incómodo llenó la habitación. Me preparé para los argumentos, los despidos, los intentos de convencernos de que renunciáramos a nuestras decisiones que había esperado todo el tiempo. Finalmente, mi padre habló. No voy a fingir estar feliz por todo esto, dijo cuidadosamente, particularmente por tu cambio de carrera, Elliot. Creo que estás cometiendo un error que puedes lamentar cuando tengas problemas para pagar tus cuentas con el salario de un fotógrafo. Abrí la boca para defender mi elección, pero él levantó una mano. Sin embargo, continuó, estoy empezando a entender que necesitas cometer tus propios errores. Ambos lo hacen. Y tal vez no sean errores en absoluto. Tal vez sean las decisiones correctas para ustedes, incluso si no son las decisiones que hubiéramos tomado nosotros. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho. No exactamente aceptación, sino una apertura, una posibilidad que no había existido antes. Nos gustaría ayudarlos, agregó mi madre, inclinándose hacia adelante. No controlarlos, sino apoyarlos. Hay una diferencia, aunque admitiré que no siempre la hemos reconocido. Natalie y yo intercambiamos miradas escépticas. ¿De qué tipo de apoyo están hablando?, preguntó cautelosamente. Financiero, si lo necesitan, dijo mi padre. Consejo cuando lo pidan. Una red de seguridad en caso de que las cosas no salgan como esperan. Pero sin ataduras, sin expectativas. Eso es generoso, dije lentamente, buscando la trampa. Pero no estoy seguro de que ninguno de los dos se sienta cómodo aceptando ayuda financiera en este momento. Es demasiado fácil volver a los viejos patrones. Mi padre asintió, luciendo ligeramente decepcionado pero no sorprendido. La oferta sigue en pie cuando estén listos. Mientras tanto, tal vez podríamos comenzar con algo más simple. ¿Cómo qué?, preguntó Natalie. ¿Cómo cenar?, sugirió mi madre. Una vez al mes en lugar de cada 2 semanas. Sin familia extendida. Sin presión. Solo nosotros 4 conociéndonos como los adultos que todos somos. Fue una sugerencia tan razonable, tan diferente de los ultimátums cargados de emoción que había esperado, que me encontré asintiendo antes de haberlo considerado completamente. Creo que podríamos manejar eso, dije, mirando a Natalie en busca de confirmación.
Siempre y cuando tengamos claro que es solo una cena, asintió, no una oportunidad para una manipulación sutil o viajes de culpa sobre nuestras decisiones. Mi padre hizo una mueca ligeramente ante su franqueza, pero asintió. Eso parece justo. La conversación se centró en asuntos más prácticos, los planes de Natalie para mudarse de su casa, mi nueva fecha de inicio de trabajo, la logística de eliminar mi nombre del contrato de arrendamiento del apartamento de Beacon Hill. Para mi sorpresa, mis padres se mantuvieron relativamente neutrales, ofreciendo sugerencias cuando se les pedía, pero en gran medida permitiéndonos delinear nuestras propias soluciones. Cuando la discusión llegó a su fin, mi madre desapareció en la cocina y regresó con una botella de champán y 4 copas. Pensé que podríamos brindar por nuevos comienzos, dijo, con un toque de incertidumbre en su voz. Si eso no es demasiado presuntuoso. Natalie y yo aceptamos las copas que nos ofreció, y nuestro padre hizo los honores de descorchar el corcho y servir el champán. Por los nuevos comienzos, dijo, levantando su copa, y por conocernos de nuevo. Tintineamos las copas, el ritual familiar, pero el sentimiento detrás de él completamente nuevo. Mientras bebía el champán, me di cuenta de que esta era quizás la interacción más adulta que había tenido con mis padres. No perfecta, no sin tensión, pero fundada en un respeto mutuo a regañadientes que nunca antes había existido. Más tarde, mientras Natalie y yo caminábamos hacia nuestros autos, ella golpeó su hombro contra el mío. Eso no salió como esperaba. Yo tampoco, admití. Todavía estoy esperando que caiga el otro zapato. Tal vez no lo haga, dijo pensativamente. O tal vez lo haga, y lo enfrentaremos cuando suceda. El punto es que ya no estamos esperando su aprobación. Estamos avanzando sin importar nada. Asentí, sintiendo una extraña mezcla de esperanza y precaución. Un mes a la vez, una cena a la vez, una decisión a la vez. Exactamente. Me abrazó antes de subirse a su auto. Nos vemos el miércoles para ver esos apartamentos. Estaré allí, prometí. Mientras conducía de regreso a Jamaica Plan al pequeño apartamento que había iniciado toda esta cadena de eventos, pensé en el largo camino por delante. Reconstruir las relaciones con mis padres tomaría tiempo y paciencia de todos nosotros. Construir mi nueva carrera significaría comenzar desde abajo, trabajando más duro que nunca por menos compensación de la que estaba acostumbrado. Encontrar mi ser auténtico después de tantos años de vivir de acuerdo con las expectativas de los demás sería un proceso continuo, no un destino. Nada de eso sería fácil. Pero por primera vez en mi vida, el camino en el que estaba era uno que había elegido por mí mismo. La incertidumbre del futuro no se sentía como una amenaza, sino como una posibilidad, abierta y sin escribir. En mi apartamento, miré las fotografías en mis paredes, imágenes que había creado desde mi propia visión, mi propia perspectiva del mundo. Algún día, otras personas verían estas imágenes en galerías o publicaciones. Algún día, Natalie estaría de pie frente a un aula llena de niños, compartiendo sus propios dones a su manera. Algún día, tal vez, nuestros padres realmente entenderían a las personas en las que nos habíamos convertido, separadas de las personas en las que habían tratado de moldearnos. Hasta entonces, seguiríamos avanzando, tomando nuestras propias decisiones, viviendo nuestras propias vidas, no en oposición a nuestra familia, sino además de ella, encontrando el equilibrio entre la independencia y la conexión que nos había eludido durante tanto tiempo. ¿Alguna vez tu familia ha tratado de tomar decisiones por ti sin tu opinión? ¿Alguna vez has tenido que defender tu independencia? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscribirte si disfrutaste de esta historia y compartirla con alguien que pueda necesitar ánimo para seguir su propio camino. Recuerda, nunca es demasiado tarde para establecer límites y reclamar tu vida. Gracias por escuchar, y nos vemos en la próxima historia.